Muy buenas noches, bienvenidos al Desorden Mundial, el programa de internacionales de Crónica HD. Vamos a estar contándote una vez más todo lo importante que pasó fuera de la Argentina, pero que te interesa a vos acá. Seguramente estés como nosotros emocionado con esta historia de que se registró la primera vacuna contra el coronavirus. Es rusa. Y si viste el Desorden Mundial la semana pasada, ya estabas al tanto. También de la vacuna de Oxford, la que se va a fabricar acá, te lo contamos. También hablamos sobre la situación del Líbano. Todos hablaban entonces del Líbano, pero te decían qué había pasado. Hoy ya nadie habla de eso y acá te vamos a explicar cómo fue posible, porque en definitiva no se trata solamente de los hechos, sino de entenderlos. Vamos a estar hablando sobre Perú también, el país hermano que lamentablemente es el tercero en cantidad de muertos en relación a sus habitantes. Por eso te vamos a pedir que le des bola a Perú, ¿sí? Porque ahí también empezaron una cuarentena estricta, incluso antes que la Argentina, pero por algún motivo no funcionó. Hay un montón de cuestiones políticas y sociales que las vamos a estar abordando. Vamos a bailar también, porque no solamente se trata... O mejor dicho, la política no es solamente una cuestión de discusiones, es también cuestión de relajarse. Y en esa relajación fluye la cultura. Y vamos a hablar de la cultura surcoreana, ¿sí? Y vamos a hablar de cómo los adolescentes siguen el K-pop. ¿Qué es eso? Quédate ahí y te vas a enterar. Y por último, una vuelta al mundo con mi amigo El Mundo. Si no lo viste, quédate acá también, porque el Desorden Mundial está por empezar y empieza así. ¿Alcanza una cuarentena estricta para frenar al coronavirus? El caso peruano demostró que no. Perú fue el primer país de América Latina en aplicar medidas duras de aislamiento, pero hoy es el tercero en el mundo con más muertos en relación a su población. Solo lo superan Bélgica y Gran Bretaña. Además de ordenar el confinamiento, el gobierno de Martín Vizcarra cerró las fronteras e impuso toques de queda desde el 16 de marzo, 4 días antes que Argentina. Así y todo, no pudo frenar al COVID. Ha habido hacinamiento de cadáveres en la morgue. Nosotros como hospital tenemos capacidad solo para 6 cadáveres. Diariamente hemos estado viendo 16 a 13 cadáveres hacinados en el primer piso. Tenemos que usar 3 respiradores en todo el mes. Entonces lo rehusamos y lo rehusamos. ¿Qué pasó entonces? Una respuesta posible pasa por los testeos. Perú es uno de los países de la región que más pruebas de coronavirus realizó. Y claro, a más testeos, más diagnósticos. Pero la razón principal es una combinación de problemas económicos y sociales que convirtieron a este país en la víctima perfecta. Para la mayoría de los peruanos, quedarse en casa es muy difícil. El 70% de los trabajadores están en la informalidad y necesita salir a la calle para comer. Además, apenas 1 de cada 4 hogares pobres tiene heladera, por lo que no pueden conservar alimentos y deben salir a comprar todos los días. El consumo cotidiano pasa por los mercados y estos tampoco estaban preparados, así que se convirtieron en focos de contagio. Como muestra, basta un botón. En Lima, el 86% de los comerciantes del Mercado de la Victoria resultó infectado. La informalidad también se refleja en la falta de bancarización. Menos del 40% de los peruanos tienen cuenta y muchos se contagiaron al hacer fila para cobrar el pago mensual de $200 que ofreció el gobierno. Perú nunca logró aplanar la curva y en junio el gobierno de Vizcarra terminó flexibilizando la cuarentena para que al fracaso sanitario no se le sumara un estallido social. ¿Eso quiere decir que el esfuerzo fue inútil? No. Los especialistas coinciden en que sin la rápida cuarentena estricta, el desastre hubiera sido mucho peor. La salud no entiende ideologías, ni tendría por qué entenderlas. No es cuarentena sí o cuarentena no.
hasta que haya una vacuna real, la única forma de prevenir la expansión del contagio es quedándonos en casa, lamentablemente. Pero ¿por qué en Perú no funcionó? Bueno, tiene múltiples motivos y eso lo vamos a estar conversando acá con Sonia Aristimuño. ¿Qué tal, Sonia? Hola, Javi, ¿cómo estás? Muy bien. Como se dijo en el informe, entre las variables que explican el alto nivel de contagios de coronavirus en Perú, hay una combinación de problemas económicos y sociales. Claro. Uno de estos problemas es la tasa de empleo informal, que en el país alcanza más o menos el 70%. Sí. 70% de la población con empleo informal. 7 de cada 10 personas no tienen cargas sociales, no van a tener acceso a una jubilación cuando lleguen a viejitos. Digo, una Es situación... decir, claro, no tienen cobertura de las leyes laborales ni de la seguridad Claro. social. Y esta situación se agravó con la emergencia sanitaria y el aislamiento social obligatorio. Lógico. Como vamos a ver en la placa, los datos de la situación del empleo en el primer trimestre del año 2020, vamos a ver que la población ocupada cayó 2,1% en comparación con 2019. La tasa de desempleo alcanzó el 5,1%, es decir que más de 800.000 personas buscaron activamente un empleo. Claro, y acá hablamos de la tasa de desempleo tan baja, pero porque estamos considerando empleados también lo de la economía informal. Sí, en el área urbana el empleo cayó 2,6%, mientras que en el área rural cayó 0,4%. El presidente Vizcarra dijo en una entrevista con TV Perú que la crisis económica generada por la pandemia de COVID-19 puede compararse con la crisis que generó posteriormente la guerra con Chile, es decir, 100 años atrás. Imagínate, o sea, pasaron 100 años y volvemos a como estábamos antes. Un poco se habló acá lo mismo sobre la situación de la industria y qué problema y lo que va a costar salir. Por eso el gobierno de Vizcarra lanzó una serie de transferencias monetarias que empezó con el bono Yo me quedo en casa, destinado a hogares en situación de pobreza y pobreza extrema. Después sumó a esto a trabajadores informales con el bono independiente, luego a hogares del ámbito rural y posteriormente el bono familiar universal, que recientemente anunció que va a alcanzar a 2,5 millones de personas más que no habían entrado en la primera entrega de este bono. Claro. Es decir que 8,5 millones de personas son quienes requieren asistencia del Estado en Perú. Sí, ahí este bono que estamos hablando nos resuena a nosotros como el IFE, quizás no se entregó tantas veces como acá, pero sí hay un dato que es importante para entender de Perú también, una crisis política muy grande. Vizcarra era vicepresidente hasta hace poco tiempo atrás, reemplazó a Kuczynski, que hoy está en prisión domiciliaria por causas de corrupción. Los últimos 4 presidentes de Perú o están presos o están siendo investigados. Y eso explica también por qué es difícil llevar adelante algunas medidas. Sonia, vamos a seguir hablando de Perú y de muchas de estas cosas, pero el mundo da vueltas y nos invita a recorrer qué es lo que pasó en el mundo. ¿Venís a dar una vuelta al mundo conmigo? Dale, me sumo. Vamos. Tercer programa y ya se agrandó. Buah, lo importante es que siga cumpliendo su función y nos haga viajar por el mundo en 4, 5 minutitos y contándote todo lo que tenés que saber y por ahí no te enteraste. Así que vamos. Primera vuelta, a ver. Vamos a ir a Estados Unidos. ¿Por qué a Estados Unidos? Porque Trump ya tiene rivales para su reelección, o lo que él quiere que sea su reelección. El Partido Demócrata va a nominar esta semana oficialmente a Joe Biden y Kamala Harris como su fórmula presidencial. ¿Quién es Joe Biden? Fue el vicepresidente de Obama entre 2009 y 2017. Y Harris es la primera mujer candidata a la vicepresidencia. También es la primera persona que no es blanca en ir como candidata. Pero el dato destacado es que quien sea que gane, porque va a ganar un republicano o un demócrata, eso pasa siempre en Estados Unidos, va a ser el presidente más viejo de la historia. Trump asumiría con 74 años y Biden con 78. Un dato importante para Kamala, porque si Biden llegara a ganar, con 82 años es difícil que lo volvieran a nominar para la reelección. Así que Kamala podría ser también una candidata con chances en 4 años más. Pero bueno, seguimos dando vueltas por el mundo y vamos a ir ahora a el Reino Unido. ¿Por qué el Reino Unido? Porque hubo un choque de coronas. ¿De qué estoy hablando? Bueno, hablábamos de un reino, es justamente porque allí está la reina Isabel y a quien está amenazando es a la corona del Reino de España, cruzando el Canal de la Mancha y están amenazando con quitarle la distinción de honor al rey emérito Juan Carlos de España. ¿Se acuerdan que hablamos la semana pasada? El rey en fuga. Bueno, estaba desaparecido de su país porque lo estaban investigando por fraude fiscal. ¿Dónde está? Nadie sabe todavía, pero
El tema es que ahora están analizando desposeerlo de la notable orden de la Liga, ¿sí? Algo que el Reino Unido le da a otras noblezas. Y si bien a él, que ya está bastante desprestigiado, no le afecta tanto, sí a su familia, que sigue reinando en España, aunque con un bajo nivel de popularidad. ¿Qué otras personas fueron deshonradas de esta manera en el Reino Unido? El emperador japonés Hirohito y el rey italiano Vittorio Emanuele III. ¿Por qué? Por haber luchado junto a Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Pavada de comparación para Juan Carlos. Pero vamos a seguir dando una vuelta por el mundo y vamos a Chile, acá, cruzando la cordillera nomás. Estamos bien los 33, ¿se acuerdan? Bueno, eso fue más o menos hace 10 años. Es el mensaje que mandaron los mineros atrapados en la mina San José, 700 metros bajo tierra. Cómo sobrevivieron todo ese tiempo con un par de cucharadas de atún y un trago de leche por día. Bueno, todos lo recordarán, Piñera llevaba 5 meses apenas del gobierno y tuvo que enfrentar esa situación que después la utilizó como emblema. Ese papelito de Estamos bien los 33 dio la vuelta al mundo e incluso su mujer hacía bromas y le decía, ya puedes terminar con eso. Pero el dato es que en estos 10 años hasta una película con Antonio Banderas hubo. Ustedes se imaginarán que entonces los mineros cobraron las regalías y son todos felices. Bueno, no. Tenemos algunos que intentaron aprovechar esa popularidad, fueron candidatos a alcalde, salieron últimos. Y otros que siguen lamentablemente sufriendo de depresión y lo que es el estrés postraumático y pidiendo trabajo, pidiendo que el Estado chileno ahora los asista, si no lo hizo con las condiciones laborales hace 10 años. Último paso de esta vuelta al mundo es México. El país aquí en el norte de América. ¿Y qué es lo que va a pasar? Lamentablemente no vamos a poder contar más con la astucia del Chapulín Colorado. ¿Por qué? Tras 50 años, el Chavo del Ocho dejó de emitirse en América Latina. Las redes sociales se enloquecieron. Estaban todos, atravesamos nuestra infancia viendo al Chavo. Bueno, Televisa suspendió la licencia de transmisión y no dio ninguna explicación. Tuvo que salir Edgar Vivar. ¿Quién? El señor Barriga, que dijo, la familia Gómez Bolaños, Chespirito, y Televisa no llegaron a un acuerdo, ¿sí? Económico es lo que estamos hablando. Bueno, conclusión, el Chavo se quedó sin hogar otra vez. Pero bueno, esto fue la vuelta al mundo. Una vuelta lo más rápida posible, que como siempre decimos debe dejar más que envidioso a el mismísimo Julio Verne. Pero quédate ahí porque te prometimos que íbamos a hablar del Líbano y bueno, de eso se trata. ¿Sabés qué explotó? ¿Sabés qué pasó y por qué hoy las calles del Líbano son un infierno, la gente reclamando otro gobierno? Bueno, mirá. La explosión en el puerto de Beirut profundizó una crisis política y social que ya existía en el Líbano. La tragedia fue un combustible para el pueblo movilizado en las calles, que forzó la renuncia del primer ministro, Hassan Diab, y de todo su gabinete. El descontento social ya se había expresado en octubre pasado, cuando se desató la revolución del WhatsApp. Todo empezó con un intento de imponer un impuesto a las llamadas telefónicas en esa plataforma. La reacción fue inmediata y contundente. El conflicto apuntó contra todo el sistema político. Los manifestantes cuestionaban la corrupción y la incompetencia de sus gobernantes. El resultado final, la renuncia del entonces primer ministro Saad Hariri. A diferencia de los sistemas políticos que conocemos en América Latina, en el Líbano el poder se organiza según la orientación religiosa de sus habitantes, 2 tercios musulmanes y 1 tercio cristianos. Los cristianos se quedan con la presidencia, mientras que los musulmanes se distribuyen el parlamento para un chiita y el cargo de primer ministro para un sunita. Las protestas, encabezadas por los jóvenes, fueron contra todos. Los números del Líbano son alarmantes. 35% de desocupación,
78% de inflación y una deuda externa que equivale al 170% de su PBI. A eso, además, le sumó un corralito para evitar la fuga de depósitos bancarios. ¿Te suena? La destrucción del puerto suma una preocupación más, la amenaza de una crisis alimentaria. El Líbano importa el 70% de lo que consume. ¿Por dónde entrarán ahora los alimentos y las medicinas? Casi que puedo recordar la canción, ¿no? Ese que se vayan todos, que no quede ni uno solo, que en el 2001 se cantó acá en la Argentina y que ahora, en otro idioma, pero también se escucha en las calles del Líbano, porque hay una crisis de representatividad, hay una crisis política. De eso te hablamos en el informe y de eso nos viene a hablar acá nuestra especialista María Constanza Costa. Costi, ¿cómo estás? Javi, buenas noches. Buenas noches. Sí, una crisis de representación muy grande e histórica también, ¿no? O sea, Claro. Lo veíamos recién en las imágenes. Lo que los libaneses ponen en cuestión es este sistema político, Javi, que estamos viendo en la placa. Este sistema que en teoría es equilibrado y es para representar Sí. a todas las confesiones del Líbano, Sí. a las 18 confesiones que se encuentran en el Líbano, lo que dicen los manifestantes es esto no representa a nadie más que a la clase política. Claro. Una élite política que es corrupta, que es ineficiente y que no está pudiendo resolver ninguno de los problemas que los libaneses vienen arrastrando hace décadas, por lo menos desde el final de la guerra civil. Sumado a esto, también quien se sumó a este discurso con mucha fuerza es Hassan Diab, el primer ministro Sí. que dimitió esta semana, lo vimos también en el informe. Él dijo, a mí me convocaron para poder hacer transformaciones, pero es esa misma élite política la que no me deja hacer la transformación. Claro. ¿Por qué él puede decir esto, Javi? ¿Por qué? Es porque es un candidato independiente. Él llega al gobierno apoyado por los principales partidos del Parlamento, sobre todo por Amal, que es un partido chiita moderado del presidente del Parlamento, Navid Sí. Berri, y también por Hezbollah, ¿no? La organización político-militar muy fuerte en el Líbano, catalogada por Estados Unidos y por Europa ¿Cómo? como una organización terrorista. Claro, o sea, acá no hay ni discriminación religiosa, digo, la corrupción no discrimina religión, no discrimina partido político, ni siquiera discrimina a los que salen de eso, que es, por ejemplo, un candidato tecnócrata, ¿no? No discrimina y tampoco deja que los tecnócratas de alguna manera actúen. O sea, es la apuesta de la élite política, por eso ahora hay mucha duda entre los manifestantes Claro. del Líbano, decir, no nos ofrezcan otra vez lo mismo, porque esto que nos están ofreciendo fracasó. Acá lo que necesitamos es un cambio de este sistema de raíz, que nos pueda representar a todos, más allá de las confesiones. ¿Y eso pensás que hay posibilidad de encontrarlo en este momento? Bueno, las certezas son muy difíciles en este momento, pero bueno, Medio Oriente también es una región que viene de muchas movilizaciones. Recordá, Javi, no hace tanto, hace 9 años, surgió la primavera árabe. Claro. Siempre hay un reclamo que está latente, un reclamo de mayor democracia, de mayor representatividad, y eso puede generar cambios, ¿no? Bueno, te invito entonces a que escuchemos qué es lo que nos dicen desde el Líbano. La gente que vive ahí, cómo lo vive, qué es lo que sienten y cómo piensan que va a seguir esta situación allí en Medio Oriente. Dale. Entonces, esa tremenda explosión ha cambiado muchas cosas. Primero, a nivel de la gente está muy solidaria. Vemos que tan llena la calle de Beirut, sobre todo la zona más dañada. Esa zona, cerca del puerto, tiene muchos jóvenes que están por todos lados. Bajaron a las calles y están ayudando a toda la gente para limpiar sobre todo el vidrio, las cosas rotas, las vidrieras, las puertas, todo lo que está roto. Y la verdad que hay mucho para limpiar. Siempre es mejor escucharlo de la gente que lo vive ahí, cómo lo viven, qué sienten y cómo se imaginan el futuro. Desde acá tenemos alguna idea, pero siempre esto nos enriquece. Están prometiendo mucha ayuda económica porque decíamos, hay una crisis política, pero sin plata no se puede reconstruir el país. La pregunta es, ¿esa plata viene limpia, viene con condiciones? ¿Cómo es el tema, Costi? Y Javi, el tema de la presión de los donantes internacionales es un tema en Claro. el Líbano. Ya lo dijo Emmanuel Macron cuando habló la semana pasada, vos contaste que fue el primero en visitar el país. Así y es. dijo que, bueno, que sí iba a ayudar a la reconstrucción, pero que sí iba a tener un control sobre eso también, justamente por los problemas de corrupción que tiene el Líbano. Esto no fue bien visto por muchos de los países, muchas de las potencias, que dicen que esto es como una intromisión en los asuntos del Líbano. Pero la realidad es que
Es un país en tensión, es un país en una región estratégica y hace que reciba presiones de un lado y del otro. O sea, está la presión de la calle y está la presión internacional también. Sí, recordemos de nuevo, Siria de un lado, Israel del otro, ese puerto que es tan importante, ahora complicado. Bueno, Costi, ¿podemos esperar algo bueno para los próximos días? Ojalá que sí, Javi, ojalá que haya novedades y seguramente te las vamos a estar contando. Bueno, muchas gracias, Costi, y a ustedes les digo que se queden ahí. ¿Por qué? Porque ahora viene una que sepamos más o menos. ¿Qué es eso? Bueno, esa historia que quizás ustedes escucharon, y si la escucharon de nuevo, como la vez pasada, viene con música. ¿Se acuerdan del Gangnam Style? Bueno, de por ahí venimos. ¿Se acuerdan o escucharon hablar del K-pop? Esos adolescentes surcoreanos que se bailan en todo el mundo. Bueno, ¿cómo se relaciona esto con la política internacional? En este informe. ¿Te acordás del Gangnam Style? Oppa Gangnam Style. Gangnam Style. Oppa Gangnam Style. Gangnam Style. Oppa Gangnam Style. Ya pasaron 8 años desde que el cantante surcoreano Psy la pegó con este hit mundial. El pasito del jinete se bailó en todo el planeta. El Gangnam Style llegó a ser el tercer video más visto en la historia de YouTube. Después Psy desapareció de nuestras pantallas, pero la influencia artística y cultural de Corea del Sur llegó para quedarse. El Gangnam Style fue uno de los primeros temas virales del K-pop, el género musical más popular de Corea del Sur. Hoy los grupos más famosos nos recuerdan a los NSYNC o a las Spice Girls. Letras sensibles, coreografías geniales y una estética moderna, con mucho flujo y maquillaje, imitada por millones de fans en todo el planeta. El K-pop es una industria gigantesca del show. Los aspirantes a convertirse en ídolos adolescentes suelen pasar por exigentes entrenamientos y pruebas de selección que organizan las grandes productoras del género, verdaderas fábricas de cantantes y bailarines. Aunque también existen bandas con un estilo más propio y original, como los BTS. Sus 7 integrantes componen sus letras, arman sus propios pasos de baile y hablan de cosas como el cambio social o el empoderamiento femenino. Ese sello rebelde los convirtió en uno de los grupos favoritos de Centennials en todo el planeta. El K-pop es el principal producto de la ola coreana, una estrategia del gobierno asiático para influir culturalmente en Occidente, un objetivo que tiene hace más de 30 años. Además de la música del K-pop, la marca país de Corea del Sur incluye producciones de televisión y cine, con un éxito impresionante en Occidente, inédito para un país asiático. El momento de gloria llegó este año, cuando la surcoreana Parásitos se convirtió en el primer film de idioma extranjero que ganó el Oscar a la mejor película. Para Corea del Sur, el K-pop significa miles de millones de dólares, pero sobre todo significa la posibilidad de dar a Occidente una imagen amigable de sí misma. Mientras su enemiga histórica, Corea del Norte, aparece en los noticieros por los ensayos nucleares de Kim Jong-un, Corea del Sur nos llega a través de influencers jóvenes, sensibles y con mucho ritmo. Upa, bueno, me copé porque un poquito esa es la idea del uno que sepamos más o menos agarrar esa canción de nuestra infancia o no tanto, pero que seguramente la bailamos y nunca pensamos que podía tener una relación política, porque de eso se trata este programa, tratar de contarte de qué va la cosa. Seguramente sos uno de los que ya estuvo mirando incluso nuestras redes sociales. Bueno, no, acá están. Seguinos, escribinos, contanos, participá de las trivias que hacemos y sé parte de este desorden mundial. Nos vemos la semana que viene acá en Crónica HD. El desorden mundial es esto. Si te ayudamos a entenderlo, vamos bien. Today is not my day.